Buenos días, los saludo de una manera muy especial hoy 23 de enero del año 2022. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y quiero compartir con ustedes estas reflexiones con base en los textos bíblicos del día de hoy. La primera lectura es tomada del libro de Nehemías, capítulo 8, versículos del 2 al 4a, del 5 al 6 y del 8 al 10. En aquellos días el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era a mediados del mes séptimo, en la plaza de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a todos los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras el escriba estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado, y cuando lo abrió toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo levantando las manos respondió: Amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que comprendieron la lectura. Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, y el pueblo entero decía: Hoy es un día consagrado a nuestro Dios, no hagan duelo ni lloren. Porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley, y añadieron: Anden, coman cosas buenas tajadas, beban vino dulce y envíen porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estén tristes, pues el gozo en el Señor es su fortaleza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 19. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La segunda lectura es tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 30. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Si el pie dijera, no soy mano, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera, no soy ojo, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo olería? Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros como Él quiso. Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no los necesito. Más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Los que nos parecen despreciables los apreciamos más. Los menos decentes los tratamos con más decoro, porque los miembros más decentes no lo necesitan. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los que menos valían. Así,
No hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos se felicitan. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es su miembro. Y Dios los ha distribuido en la iglesia. En el primer puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maestros. Después vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O todos hacen milagros? ¿Todos tienen don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4 y capítulo 4, versículos del 14 al 21. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Padre Celestial, te damos gracias por este día especial, por este día nuevo, por este día en que tú nos das la vida, Señor, para glorificarte, para alabarte, para bendecirte, para decirte, Señor, cuánto necesitamos de tu presencia en nuestras vidas. Señor, que tu palabra se difunda a través del Espíritu Santo a todas las naciones. Que sea tu palabra, Señor, luz en nuestras vidas, lámpara para nuestros pies. Que podamos caminar, Señor, guiados por esa palabra tuya, que nos permite discernir nuestros pensamientos, que es más cortante que espada de doble filo. Esa palabra tuya, Señor, que como se dice en el Salmo, es espíritu y es vida. Hoy ponemos en tus manos, Señor, estas reflexiones, que sea tu Espíritu Santo el que las lleve, Señor, a todos los lugares y a todas las personas que por tu voluntad así lo deseen, Señor. Te pido que el Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos espirituales y nos permitan, Señor, alimentarnos y nutrirnos en nuestro espíritu con base en esta palabra tuya. Hoy es un día muy especial, hoy es un día, como lo dice en la primera lectura, consagrado a nuestro Dios. Hoy es ese día. Consagrado quiere significar dedicado a todo lo que es sagrado, a todo lo que es de Dios, a todo lo que es conocer que nosotros venimos por creación divina. El mundo, todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos es porque Dios o nos los da o ha permitido que nos pase. Luego hoy es un día muy, muy especial para darle gracias a Dios, para consagrarnos, para bendecir su nombre, para llenarnos de su presencia, llenarnos de su amor, de su compasión, de su misericordia. Y en la primera lectura vamos a contextualizar
el pueblo israelita, luego de haber sido sacado de su pueblo, de sus costumbres, de sus creencias y ser deportado a Babilonia, están regresando después de 70 años de haber estado en el exilio, de haber sido sacados de su patria, de su contexto, de ese territorio que nos marca tanto a nosotros, porque la patria para nosotros es algo muy importante, es llenarnos de sus costumbres, de su lenguaje, es ese lugar donde nosotros nos sentimos seguros. Entonces el pueblo israelita había regresado y obviamente Israel estaba destruido, las murallas, el templo. Y Nehemías fue uno de los que como gobernador empezó a construir las murallas, a construir el templo. Y Esdras entonces era el que trabajaba reconstruyendo la parte espiritual del pueblo israelita. Entonces, ¿qué es lo que hacen Esdras? Lo primero que hacen es abrir ese libro donde estaba la palabra de Dios, convocar al pueblo en asamblea, todos se reunieron y Esdras entonces, como era el sacerdote en ese momento, el escriba, entonces él se paró frente a ellos y empezó a alabar a Dios, a decir Dios grande, Dios, imaginémonos un pueblo que ha estado lejos de lo que es su propia esencia, de lo que es su propio, porque no era solamente el exilio, no era solamente de su territorio, sino también de la presencia de Dios, de muchas cosas que ellos habían pasado, que habían pasado los israelitas. Y es como si nosotros estuviéramos en un caos, en una oscuridad, en un desorden, y llegar a un momento en que al templo, donde todos están orando, donde empiezan a hablarles, a sentir esa presencia y la gloria de Dios. Claro, todos se emocionaron tanto que lloraban escuchando esa palabra de Dios. O sea, es volver a la esencia, volver al origen, volver a lo que es de uno. O sea, yo me imagino esa alegría, el encuentro, volver a lo suyo, volver a donde se sentían, a su casa. Es muy importante. Pensemos en esas personas que durante muchos años han estado alejadas de su familia, de su casa, pasando muchas circunstancias y muchas necesidades fuera de su casa y regresan. O sea, esos encuentros que ocurren, por ejemplo, en la Navidad, donde muchas personas durante el año y durante muchos años están alejadas de su familia, de su casa, de sus costumbres, de su comida, de todo, y regresan. O sea, es una emoción grandísima, es una alegría grande, un gozo tremendo. Y eso era lo que estaba sintiendo el pueblo israelita en este momento. Por eso lloraban, por eso se emocionaban tanto de escuchar esa palabra de Dios. Y miren que pasaban muchas horas, desde la madrugada hasta el mediodía. Eran muchas horas escuchando esa palabra de Dios. Y entonces Esdras les dice, hoy es un día consagrado al Señor, hoy es un día muy especial. Entonces estén alegres, vayan, coman bien, repartan con sus amigos, compartan, tomen vino, estén alegres porque su fuerza, dice, no estén tristes, pues el gozo en el Señor es su fortaleza. Después de haber pasado tantas circunstancias de dificultad, tantos vacíos, tanto desierto, tantas situaciones difíciles, este pueblo se encuentra otra vez con lo suyo. Y por eso entonces es muy importante esto de la asamblea, porque es el día que nosotros, hoy domingo es un día muy especial, porque reunirnos en nuestra iglesia, en nuestro templo, escuchar esa palabra de Dios que nos ama, que nos llena de esperanza, de fe, llenarnos de esa fortaleza que necesitamos para empezar esta nueva semana. Por eso este texto bíblico es muy importante. ¿Qué era lo que escuchaba ese pueblo? Porque se sentía así de gozoso, de alegre, escuchaban la palabra de Dios. Y en el Salmo entonces está diciendo, tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Es muy importante que nosotros entendamos que esa palabra de Dios es como Dios nos habla a nosotros, que Dios no miente, que Dios no engaña, que Dios, toda su palabra es la verdad. Y por eso nosotros debemos escucharla con esa misma alegría, con ese mismo gozo, porque la palabra de Dios nos cambia, nos transforma. Esa palabra de Dios nos hace tener conceptos muy diferentes de lo que es el mundo. La palabra nos saca de la oscuridad, la palabra nos saca de la tristeza, nos saca del dolor, de la angustia, nos saca del miedo. La palabra de Dios nos cambia, nos transforma del odio, nos lleva al amor.
esta palabra de Dios de verdad, así como dice en el Salmo, tus palabras, Señor, son espíritu y son vida. Espíritu porque es el interior nuestro, lo que nos cambia es nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de sentir. De verdad que esa palabra de Dios transforma. Es ese verbo, es Jesucristo, ese verbo que se hizo carne, que se encarnó y que habitó entre nosotros. Por eso debemos resaltar que la palabra de Dios nos tiene que llenar y llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y en la segunda lectura, Pablo, a quien está hablando, nos está diciendo, mire, todos nosotros, hace una analogía, un símil entre las partes del cuerpo, que cada parte de nuestro cuerpo es un miembro y que todos los miembros que forman nuestro cuerpo, el cuerpo es uno solo, pero con muchos miembros, y que cada miembro cumple una función importante. Nosotros somos creación de Dios y nuestro cuerpo, todas las partes de nuestro cuerpo cumplen una función muy importante, desde el órgano más pequeñito hasta el más grande, desde el más importante hasta el más débil. Todos los miembros de nuestro cuerpo cumplen una función. Y entonces el símil que está haciendo Pablo es exactamente lo mismo con la iglesia. Todos nosotros, los que conformamos, todos los seres humanos que conformamos la iglesia, somos importantes, algunos más débiles, otros más fuertes, pero todos cumplimos un papel, todos cumplimos una función dentro de esa iglesia. Por eso es que todos nos tenemos que preocupar, dice acá, que si así no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos se felicitan. Si todos somos un solo cuerpo, si a mí me duele un dedo pequeñito, pues me afecta todo el cuerpo porque me está doliendo ese dedo. Asimismo, nos debe doler el hermano que está apartado, el hermano que está en angustia, el hermano que está en enfermedad, el hermano que está bien. O sea, todos debemos ocuparnos de todos. Y por eso es que Él nos está haciendo, Pablo nos está haciendo eso, este símil, esa analogía de cada uno de nosotros, de los miembros del cuerpo con cada uno de nosotros como parte de la iglesia. Porque dice, pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es su miembro. Cada uno de nosotros forma parte de esa iglesia, de ese reino de Dios. Por eso es que todos nos tenemos que ocupar de todos. No podemos pensar o pasar inadvertidos frente a las circunstancias, a las situaciones de dificultad de los otros. Todos tenemos que ocuparnos los unos de los otros, orar unos por otros, estar pendientes unos de otros. No solamente debo ser egoísta de preocuparme por mi familia, sino por todos, porque la palabra de Dios nos está diciendo que todos somos importantes, todos. Dentro del reino de Dios, todos sus hijos somos importantes. Y entonces en el Evangelio de Lucas nos está mostrando ese programa, ese plan, digamos, todo lo que tenía esa misión, esa visión y esos objetivos que tenía nuestro Señor Jesucristo al llegar a la tierra. El Señor está diciendo que para qué fue enviado. En este Evangelio entonces dice que él llegó a la sinagoga y le pasaron el libro, desenrolló el libro y entonces encontró la lectura del profeta Isaías, lo desenrolló, encontró el pasaje donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Y dice, ¿para qué ha sido enviado? Pero miren, dice que Jesús dice, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia al Señor. Ese es el programa, esas fueron las razones por las cuales vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Pero hay algo que es importante y que es fundamental y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Ungido significa que enviado, esa era la misión, ese era el trabajo que Él tenía. Y cada uno de nosotros también tiene una misión, porque cada uno de nosotros, los que hemos sido bautizados, hemos sido ungidos y por ende enviados. ¿Por quién? Por Dios, elegidos por Dios, y hemos sido enviados para que con la presencia del Espíritu Santo y esta palabra que es vital, que es vida, que es espíritu, la palabra de Dios, ese es nuestro propósito de vida. Por eso es que tenemos que aprender a conocer la palabra de Dios. Tenemos que orar todos los días,
prepararnos, capacitarnos, dejar, así como hizo el pueblo israelita cuando Esdras le estaba leyendo, le explicaban, les enseñaban, todos entonces alababan a Dios, todos honraban a Dios, todos adoraban a Dios. ¿Con base en qué? Escuchando quién es Dios, conociendo quién es Dios. Por eso vamos a orar y vamos a decirle: Padre Santísimo, te damos infinitas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de la historia, Señor, esta palabra ha venido construyendo vidas, sociedades, países. Hoy te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, que está en todos los lugares, en todas las naciones, toque nuestros corazones, abra nuestros oídos para poder oír tu voz, para poder conocer tu palabra, Señor. A través de ellas que te conocemos a ti, a través de ellas que sabemos de dónde venimos, para dónde vamos y cuál tiene que ser nuestro propósito de vida. Que nosotros, Señor, centremos, fundamentemos nuestra vida en ti, porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros, porque tú nos has ungido, Señor, nos has elegido como tu pueblo. Nosotros hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso debemos llevar a las naciones esta buena nueva que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy te damos gracias, Señor, en este día consagrado a ti. Hoy consagramos, Señor, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, Señor, lo consagramos a ti. Te damos infinitas gracias, Señor. Gracias porque has venido con tu palabra, Señor, a anunciarnos esa palabra, ese evangelio, para anunciarnos que somos libres en ti, Señor, para anunciarnos, para volvernos la vista a los que hemos sido ciegos, el oído a los sordos, para que movamos, Señor, las personas que están o que estamos paralizadas. Hoy, Señor, se cumple esta escritura que es tu Hijo Jesucristo. Por eso te damos gracias, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo que nos revela, que nos enseña, que nos muestra y que nos hace revelar, Señor, el propósito para el cual hemos sido creados. Te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.